El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en la historia de la Iglesia nos encontramos con muchos obispos santos, obispos que han revolucionado los lugares donde han ejercido su ministerio. Han dejado huella ahí donde han pastoreado. Por ejemplo, tenemos a San Ambrosio, obispo de Milán, y San Agustín, obispo de Hipona en los primeros siglos. Tenemos también a mi tocayo, San Carlos Borromeo, en el siglo XVI, obispo de Milán. Y en América Latina tenemos a Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo. Es el patrono del episcopado latinoamericano. Fue el segundo arzobispo de Lima. Hoy estamos celebrando la solemnidad de Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo. Él nació en España, en Mayorga, la zona de Valladolid, el año 1538. Y él era una persona normal, porque los santos han sido normales, no han sido marcianos. Estudió leyes, trabajaba en la Inquisición, era una persona honesta, una persona justa, un buen profesional. Y le vino una sorpresa, porque era un laico. El Papa Gregorio XIII lo nombró arzobispo de Lima. Imagínense ustedes, era un laico, un hombre de leyes, pero honesto, trabajador. Y cuando él se entera, le escribe una carta al Papa. Y en esa carta, Toribio Alfonso de Mogrovejo le dice al Papa: he recibido un peso que supera mis fuerzas, temible para los ángeles. Y a pesar de que soy indigno, lo acepto, confiando en el Señor y arrojando en el Señor todas mis inquietudes. Santo Toribio aceptó el cargo porque se apoyó en Dios. Llegó al Perú y podemos decir que revolucionó la arquidiócesis de Lima. Entonces, la arquidiócesis de Lima era enorme, no como ahora.
Podríamos hablar horas de lo que hizo Santo Toribio Alfonso Mogrovejo. La verdad que da para una película. Yo simplemente quisiera caracterizar a Santo Toribio con 4 características. Pastor piadoso, pastor evangelizador, pastor caritativo y pastor mariano. Lo primero que he dicho, ¿qué es? Pastor piadoso. Lo primero que hacía Toribio Alfonso Mogrovejo cuando se levantaba era ir al sagrario y estaba horas delante del sagrario. Luego celebraba la misa. Santo Toribio estaba convencido que si no rezaba, no iba a ser fiel al Señor. Hoy hemos escuchado en la primera lectura ese encuentro que tiene Isaías con Dios. Isaías contempla a los ángeles que dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Cada vez que nosotros nos ponemos a orar, tenemos un encuentro con Dios. Toribio Alfonso de Mogrovejo empezaba su jornada yendo al sagrario. Y durante todo el día estaba en presencia de Dios. Y cuentan sus biógrafos que constantemente iba rezando letanías o iba rezando jaculatorias. Aprendamos los sacerdotes de Toribio Alfonso Mogrovejo a cuidar nuestra piedad. Un sacerdote que no reza es un sacerdote que no va a ser fiel. La segunda característica viene a ser que Toribio Alfonso Mogrovejo fue un pastor evangelizador. Es impresionante lo que hizo por evangelizar a su pueblo. ¿Saben ustedes cuántos kilómetros recorrió? ¿Quién me dice? 40.000 kilómetros recorridos. Y entonces no había carros. Muchas veces lo hizo a pie o montado en una mula. Recorrió prácticamente toda su arquidiócesis. Llegó a Ancash, Cajamarca. Podría seguir diciendo los lugares donde llegó y uno se sorprende. Y él fue un pastor que sabía que no podía estar atornillado a una silla, tenía que salir. Y salía para evangelizar. Pueblo donde llegaba, predicaba, bautizaba, confirmaba. De hecho, confirmó a Santa Rosa de Lima, en Quibes. ¿Cuánto tenemos que aprender de Toribio Alfonso Mogrovejo? Hay que evangelizar. El Papa Francisco dice: quiero una iglesia en salida. Esa iglesia en salida la encontramos en Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo. Y además, Santo Toribio sabía muy bien que para evangelizar hay que formar al pueblo de Dios. Ahí donde hay ignorancia, ahí no se puede vivir bien la fe. Por eso, ¿saben lo que hizo? Hizo un catecismo trilingüe, un catecismo en castellano, en quechua y aymara, una obra maestra. Porque él sabía que tenía que hablarle a la gente con un lenguaje sencillo y por eso mandó a hacer este catecismo en castellano, en quechua y en aymara. Santo Toribio sabía que no se puede evangelizar si no hay sacerdotes. Por eso fundó el seminario. Porque sabía muy bien que ahí donde hay sacerdotes, ahí se celebran los sacramentos y se anuncia la palabra de Dios. Además,
Él tenía que organizar bien la iglesia y por eso convocó los sínodos, los concilios limenses, para conocer también la realidad, porque Toribio Alfonso de Mogrovejo tenía los pies en la tierra y sabía que tenía que defender los derechos de la iglesia. Por eso se peleó incluso con el virrey, no permitió que el virrey se metiera en los asuntos de la iglesia. Era un hombre valiente. Queridos hermanos, aprendamos de Toribio Alfonso de Mogrovejo a evangelizar sin miedo. La tercera característica viene a ser que fue un pastor caritativo. Toribio Alfonso de Mogrovejo defendió los derechos de los nativos. Condenó los maltratos que algunos conquistadores estaban haciendo y por eso tuvo los roces con el virrey y con muchas autoridades de entonces. Ahí donde veía a un pobre, Toribio Alfonso de Mogrovejo, ahí se acercaba. Y él decía: oh hambriento que me das de comer, oh desnudo que me vistes. Ahí tenemos un pobre de Cristo. Toribio Alfonso de Mogrovejo se preocupó de los más pobres, con actividades concretas, practicando las obras de misericordia. Y por último, Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, como todos los santos, fue muy mariano. Y de hecho, compuso unas letanías a la Virgen María, muy bonitas. Hizo unas letanías que son preciosas. Y constantemente inculcaba a los demás el amor a María y todos los días rezaba varios rosarios, a pesar de todo lo que tenía que hacer. Aprendamos de Toribio Alfonso de Mogrovejo a tener un gran amor a la Virgen María. Queridos hermanos, hoy en esta solemnidad de Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, vamos a pedirle al Santo Arzobispo de Lima, especialmente por todos los obispos, sacerdotes, para que como él sean piadosos, evangelizadores, caritativos y marianos. Que Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo interceda por todos los ministros sagrados para que sean verdaderos pastores, pastores con olor a oveja. Que así sea. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando esta solemnidad de Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo. Forma parte de esos obispos santos que ha tenido la Iglesia. Está al nivel de San Ambrosio, de San Agustín, de San Carlos Borromeo y otros obispos santos. Fue un pastor piadoso. Lo primero que hacía Toribio Alfonso de Mogrovejo era ir al sagrario, porque estaba convencido que si no rezaba no iba a ser fiel. Hoy en la segunda lectura San Pablo nos dice: lo que se pide de un administrador es que sea fiel. Para ser fieles necesitamos orar. Santo Toribio fue un pastor evangelizador. Recorrió 40.000 kilómetros, muchas veces a pie, para evangelizar. Fundó el seminario, mandó a hacer el catecismo trilingüe, organizó la iglesia de Lima. Podríamos hablar muchas horas de lo que hizo Santo Toribio Mogrovejo para evangelizar. Fue un pastor caritativo, se preocupó de los pobres, se preocupó de la persona humana, no permitió maltratos, defendió los derechos de la iglesia, tuvo sus roces con el virrey porque no permitió que las autoridades civiles se inmiscuyan en los asuntos de la iglesia, defendió a la iglesia. Y fue un pastor mariano, compuso unas letanías muy bonitas que yo les recomiendo que las recen, son preciosas, las letanías a la Virgen compuestas por Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo. Vamos a rezarle a la Virgen Santísima, le pedimos a María para que todos los ministros sagrados, obispos, sacerdotes, diáconos, como Santo Toribio,
Seamos verdaderos pastores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. dulce corazón de María, Sed la salvación del alma mía. San José, Ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, Ruega por nosotros.